guatia es un plato muy antiguo. Incluso encontré referencias acerca de la guatia en el libro de Gerald Taylor sobre los hombres de Guarochirí. Yo conozco la guatia surcana y me remonta a mi niñez porque es un plato que está asociado con mis quereres, con mis querencias. Mi abuelo materno, acostumbraba a llevar a mi mamá y a nosotros dos, mi hermano Carlos y yo, a cumplir un rito que antes en las familias se tenía, y era visitar cada cierto tiempo las tumbas de los seres queridos. En este caso, nosotros íbamos a visitar la tumba de mi abuela materna. Luego de completar el rito de la visita de las tumbas, poner las flores y todo este homenaje, mi abuelo tenía por costumbre llevarnos a almorzar a un lugar que hasta ahora existe, que está a media cuadra de la plaza principal de Surco Viejo, en la avenida Jorge Chávez. Existía desde esos tiempos este lugar, que era una especie de fonda, hoy es un restaurante, pero además de fonda en esos años, era también un depósito de licores, se vendían vinos. Surco, dentro del Valle de Lima, era uno de los principales productores de vino. Y entonces mi abuelo, que había pasado su infancia en este lugar, iba a este sitio donde había unas mesas largas y no habían sillas, sino eran bancas y la gente se sentaba allí a conversar, a encontrarse. Y mi abuelo cumplía este rito cada que podía y nos llevaba a almorzar guatia. Y recuerdo el plato y recuerdo el nombre, porque la guatia es un plato que es típico de Surco y que se prepara de una manera muy especial y que tiene la particularidad de tener un aroma muy intenso. La receta de la guatia es a partir de hierbabuena, de culantro y de perejil, que en esos tiempos se molía en batán, se salpimentaba y luego de toda esa mezcla se ponían las carnes. Se podía usar osobuco o se ponía malaya o cualquier parte de carne vacuna magra. Se dejaba reposar y luego se ponía en una olla de barro. Se hacía dentro de la olla de barro una cama con los tallos completos de la hierbabuena, del culantro y del perejil, y luego sobre esa cama se ponía la carne y luego otra cama de estas mismas hierbas aromáticas. Se ponía al fuego y se deja una hora, hora y media, hasta que se cocine, dependiendo de la cantidad. Para mí la guatia representa un regreso a mi niñez, porque cuando nuestro abuelo o mi abuelo nos llevaba a ese restaurante. Mi abuelo era una persona de pocas palabras, era un hombre parco, pero para mí representaba mucho el ir a almorzar con él, porque siempre tenía la costumbre de servirse al último y esperar que tanto mi hermano como yo nos sentáramos y él se ponía en el centro. Y después que empezábamos a comer, él, en su forma, nos acariciaba con su mano tosca, ruda, las cabezas, los hombros o las espaldas. Nunca decía nada, pero nosotros sabíamos que esa era su forma de decir que nos quería. Pasaron los años, nos hicimos jóvenes, nos hicimos hombres, y ese rito siempre se repitió. Hasta los últimos años de mi abuelo, en que recuerdo que en una de las últimas ocasiones fuimos a almorzar y él se volvió a sentar entre nosotros dos. Ya no nos tocó la cabeza, pero sí nos tocó los hombros, a mí, a mi hermano. Nos preguntó, como siempre había hecho, qué tal estaba la guatia.
y nosotros le dijimos que estaba muy buena. Ese fue el último año de mi abuelo. Luego que partió mi abuelo, continuamos el rito con mi madre, y así por muchos años. Cuando mi madre partió, yo he continuado haciendo este mismo rito con mis hijos y ahora con mis nietos, al mismo, al mismo aroma de la guatia que cuando es servida invade todo el ambiente y para mí representa el aroma del amor de mi abuelo. Y presumo que mañana, cuando yo no esté, será el mismo aroma que sentirán mis nietos con la guatia.